Dios los bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor reine en sus corazones y que su Espíritu Santo nos dé la gracia que cada uno necesitamos cada día para honrarlo, ¿verdad? Hemos sido llamados para la gloria de su nombre. Entonces, nosotros no vivimos aquí Él no vive en función de nosotros, nosotros vivimos en función del Señor. Pero Dios sí está al tanto. Podemos decir también que Él vive en función de nosotros, no en el sentido de que dependa de nosotros, sino en el sentido de su amor y de su cuidado que Él tiene para cada uno. Oremos al Señor para que este día su palabra venga a nos dar lo que cada uno necesitamos. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos que tu palabra venga como un río de agua viva, venga como un viento suave, como ese silbo apacible que necesitamos para que hable a nuestro corazón. Guíanos, enséñanos y corrige aquellas cosas que necesitan ser enderezadas. Y enséñanos, Señor, aquello que precisamos tener claro para vivir en cada circunstancia, en paz o en guerra, con tu bendición y tu dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título de nuestro mensaje hoy abarca prácticamente todo el contenido de lo que hablaremos. Y está la base, la encontramos en el Salmo 106, verso 1 y 2, pero principalmente el verso número 2. Dice ahí, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, para siempre. Dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Entonces, nuestro título es, ¿quién sabrá contar los hechos divinos? ¿Quién sabrá contar los hechos divinos? Para información de ustedes, hay una relación del Salmo 105 en relación a este contenido, el 106 y el 107. En el 105, por ejemplo, en el verso 1 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Dad a conocer sus obras, lo que Él hace. Dice, verso 2, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. O sea, en nuestros cánticos, en nuestros cantos, nuestras alabanzas, nuestros himnos, deben estar ahí como contenido de ellos las maravillas de nuestro Dios, las misericordias de nuestro Dios. ¿Sí? En el Salmo 107, el verso 1 dice, y 2, alabad a Jehová porque Él es bueno, vean ustedes cómo se repite, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que hacer y es contar las maravillas de nuestro Dios. Hay otras versiones de la Escritura, de la Biblia, que traducen este Salmo 106 y verso 2 de la siguiente manera. ¿Quién puede referirse, o en otras palabras, quién puede exponer las obras poderosas del Señor? ¿Cómo? ¿Por qué eso, verdad? ¿Quién puede? La verdad es que todos deberíamos poder contarlas. Pero aquí hay una pregunta y vamos a entender por qué. Hay otra versión que dice, ¿quién puede relatar o narrar los poderosos hechos o acontecimientos del Señor? ¿Quién podrá narrar? ¿Quién podrá expresar con habilidad lo que Él hace en medio de nosotros? Y otra versión dice, ¿quién expresará las valentías o las hazañas del Señor? Bueno, en primer lugar,
hay un aspecto revelado aquí en este texto, en este versículo número 2 del Salmo 106. El primero es que existe una busca por alguien, se procura a alguien que exprese, fíjense, a través de la alabanza y en medio de la alabanza de su pueblo, de forma adecuada y clara, los portentos del Señor que Él vio. Se está buscando a alguien que tenga experiencia, digámoslo así, porque solo con la experiencia puede expresar de una forma adecuada cómo el Señor se movió. Si no, no lo puede ver. Se busca a alguien capaz de narrar sus muchas y constantes maravillas y de esa manera revelar su alta y misteriosa sabiduría a favor de los hombres. O sea que cuando el Señor se mueve entre nosotros, no es un simple hecho, es un portentoso hecho porque es Dios moviéndose entre nosotros, pero se requiere que nosotros podamos tener sensibilidad en el corazón para percibir ese mover. Si no, solo vamos a ver con momentos difíciles, Dios me olvidó, se olvidó de mí, Dios no está al tanto de mí. Vamos a pensar que estamos solos enfrentando cada situación y eso no es verdad en absoluto. Entonces, hay una búsqueda por alguien que exprese esas maravillas, porque Dios realmente se mueve en medio de nosotros de una forma extraordinaria, ¿verdad? Ahora, uno está pensando que también quiere ver las aguas abriéndose como el mar, en el mar rojo, ¿sí? Una montaña levantándose y poniéndose en otro lado. Eso en la ciencia ficción se ve. Pero nosotros sí podemos verlo, ¿verdad? Como el Señor dice, la fe mueve montañas. Pero no hemos visto a alguien que por su fe traslade una montaña a otro lado. ¿Por qué? Porque el significado, lo que se quiere expresar a través de eso, es que Él puede ver el mover espiritual de Dios, teniendo dominio sobre todo lo que te parece imposible y cambiándolo a algo maravilloso. Entonces Dios se mueve en medio de nosotros de forma extraordinaria, pero va a requerirse de parte de nosotros sensibilidad para percibirlo, la primera cosa, sensibilidad para percibirlo y también habilidad para poder contar cómo lo hizo, cómo lo está haciendo, y el propósito de eso es que Dios sea glorificado. Entonces, si conseguimos ver, si conseguimos expresar sus hechos magníficos, no únicamente edificaremos a la iglesia, edificaremos con alabanzas de habilidad, ¿verdad? Palabras elocuentes, no de elocuencia humana, no, sino de la elocuencia celestial. Edificaremos a la iglesia, edificaremos al pueblo de una forma adecuada y principalmente exaltaremos el nombre del Señor de una forma apropiada. Pues vamos a revelar a través de esas expresiones sus eternas misericordias, sus maravillosos portentos en medio de nosotros. Entonces, podemos recordar cómo es que muchas veces hemos dicho que nos faltan palabras para expresar lo que Dios hace en medio de nosotros. La mayoría de nosotros nos disculpamos de no tener la habilidad de expresar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Es que no tengo palabras para decirlo, pero yo soy grato y esto. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque no captamos todo como el Señor se mueve. Si porque lo captáramos, no tendríamos que decir, me faltan palabras. No, tendríamos las palabras adecuadas. ¿Y por qué? Porque tenemos la experiencia. Es la experiencia la que da el conocimiento. Y el conocimiento se puede expresar cuando está dentro de nosotros. Como dijo un siervo del Señor al respecto de ese Salmo 106, verso 2, ¿quién es suficiente para una obra que exige las lenguas y las arpas de los ángeles? O sea, lo que él estaba expresando es también lo magnífico que es como Dios se mueve en medio de nosotros y que se requiere de algo sobrenatural para expresarlo. Sin embargo, personalmente creo
que no es por falta de palabras que nos impide expresar las cosas del Señor, sino, aquí viene el segundo aspecto, ¿sí? Ya vimos el primero, nos falta una sensibilidad, ¿verdad?, para percibirlo, pero segundo, mejor dicho, es por la falta de sensibilidad y humildad. Ese es el segundo aspecto, para poder ver, entender y nos rendir a los propósitos divinos que en medio de nosotros y en medio de las veces nuestras amargas experiencias son revelados. Pero a través de esas experiencias personales, en medio de nuestros momentos difíciles, nosotros pensamos que nos faltan palabras, pero no, en medio de esos momentos difíciles puede surgir la revelación y esa experiencia va a ungir las palabras o las pocas palabras que tenemos y las van a convertir en alabanzas, en expresiones magníficas, en expresiones convenientes que exaltarán adecuadamente el nombre del Señor. En otras palabras, estamos diciendo que es la experiencia en esos momentos de los encuentros con Dios en nuestra vida diaria, en los momentos de enfermedad, en los momentos de pobreza, en los momentos de prueba financiera, en los momentos cuando hay problemas también en el hogar. Todo eso, si nosotros le permitimos al Señor que Él se haga ver, que Él se haga sentir, entonces nosotros vamos a poder expresar esas maravillas. Saber contar entonces las maravillas del Señor, en otras palabras, es leer entre líneas en medio de nuestras luchas. Es leer entre líneas en medio de nuestras luchas lo que Dios está haciendo. O cuando lo estamos contando, lo que Dios hizo, ¿verdad? Y cuando contamos esas experiencias, la gente va a ser edificada y va a ser bendecida. Oh, hermanos, mi oración es que todos nosotros nos convirtamos en contadores de esas experiencias, en narradores elocuentes de los poderosos hechos de nuestro Dios. Por eso es que dice el Salmo: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará las alabanzas? No es únicamente de contar un cuento o de contar una historia, no, sino de expresarlo de tal manera que Dios sea glorificado. Durante los 24 días que pasé grave en el hospital debido a COVID-19, y la mayoría de esos 24 días fueron en el intensivo del hospital, porque realmente estaba grave, y alguien que lo sabía pues eran los médicos principalmente, y yo que estaba experimentando que ya no soportaba más. Un joven médico se aproximó varias veces a mi cama ahí en el hospital. Cuando a él le tocaba su turno, siempre llegaba ahí a saludarme. Él sabía que yo era extranjero, que no era brasileño, entonces y llegaba ahí a expresarme su apoyo y a poder ver cómo estaba el informe que los médicos dan todos los días. Y llegaba ahí también para animarme. La última vez que él se acercó a mí, yo ya estaba en el semi-intensivo. Es decir, ya había mejorado un poco, pero todavía necesitaba de cuidados y de atención para ver cómo iba a ser mi progreso. Obviamente, en ese momento que él estaba ahí, él llegó con mucha confianza, ¿verdad? Y se puso así con sus brazos al lado de mi cama, del lado derecho, y me comenzó a hablar y me dijo: don Luis, realmente su situación física, su estado físico fue grave, ¿verdad? Fue grave. Solo le faltó decirme que estuve a punto de morir. Y eso no me asustó a mí, porque yo supe hasta dónde llegué. Pero él no insinuó que fue un milagro mi recuperación, pero sí dijo que fue algo extraordinario lo que sucedió. Bueno, sin embargo, en esa experiencia el médico dio testimonio de él como
como hombre de ciencia, como el de conocimiento de nuestro cuerpo, mi estado grave. Pero yo mismo fui testigo, porque yo vi al Señor, cómo en medio de mi gran dificultad de respirar, porque hermanos, si me quitaban el catéter o la máscara, porque yo iba a tener máscara y luego un casco, yo no conseguía respirar. No, había como que no había más espacio aquí adentro para mí, el oxígeno. Necesitaba yo no era capaz, mejor dicho, de llevar el oxígeno que yo necesitaba. Era necesaria la máscara para que entrara con más fuerza el oxígeno y me ayudara. Yo no tenía fuerzas para jalar el oxígeno, esa era realmente la realidad. Porque cuando yo fui, me colocaron el casco, que me cubría totalmente esto hasta aquí. Era vientos que entraban con fuerza. Y yo hasta me ponía aquí la nariz para tratar de que me entrara un poco más. Pero bueno, en esa dificultad varias veces el Señor me visitó en mi cuarto. Él lo hizo a través de sueños, de visiones, y también de haberlo visto. Y si no fuera por esas visitaciones divinas, yo no estuviera contando la historia. Por eso es que cuando yo leí este versículo, para mí fue impresionante. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Su presencia, el haber recibido el toque de su mano amorosa en medio de mi dolor y en medio de mi desesperación, eso me fortaleció para seguir adelante. Y su palabra que Él me dio, eso me dio fuerzas para seguir luchando. No significa que yo ya conseguí, cuando yo oí que Él me dijo que no me iba a morir, yo ya conseguí completamente superar todo. No, continuó la dificultad, pero yo tenía que luchar. Sus cuidados, sin embargo, fueron patentes, fueron preciosos. No solamente a través de visitas espirituales, sino también y a través de algunas enfermeras, de algunos enfermeros y de médicos también, y de médicas que se portaron muy finos conmigo. Yo puedo decirles que puedo contar las maravillas del Señor y narrar los poderosos hechos, porque yo estuve en lo profundo y en el valle de la sombra y de la muerte, y Él me visitó en aquellos días difíciles. Por tanto, no menospreciemos esos momentos, porque pueden ser los momentos que nosotros hemos estado pidiendo por mucho tiempo. Señor, visítame, Señor, visítame. Y generalmente cuando todo está bien, cuando hay mucha salud, cuando hay mucha fuerza, lo único que queremos es hacer lo que deseamos. Y nos olvidamos, y el Señor nos visita y no lo sentimos. Pero cuando estamos en esos momentos avalados, abatidos, disminuidos en nuestra fuerza, ahí es donde comenzamos a sentir el poder del Señor. Yo sé que no es fácil ver, tampoco es fácil percibir en los tiempos difíciles, pero lo único que nosotros necesitamos, y fue lo que yo aprendí, es a tener calma en esos momentos difíciles y no permitir que elementos extraños como el miedo, como las personas se interpongan entre Dios y nosotros. Necesitamos, mis amados hermanos, tener calma en los momentos difíciles, y entonces veremos la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Cuando aprendemos a ver, a entender y a nos rendir al mover divino, ¿verdad?, que lo hará de muchas maneras, entonces nos vamos a convertir en narradores y en anunciadores elocuentes de las obras divinas. La alabanza en nuestra boca se tornará deleitable y bien recibida en el cielo y en la tierra. Profetizaremos prácticamente llenos del Espíritu Santo las grandezas y las tiernas misericordias del Señor. Bien, leemos en Lucas capítulo número 1 y en el verso 46, que después de haber sido visitada María, dice aquí que ella fue
también a visitar a Elizabeth, su pariente. Y dice en el verso 46 o 45, cuando ella entró, le dice Elizabeth: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Cuando ella oyó eso y otras cosas que Elizabeth le dijo sobre el niño, entonces dice que María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ya María era reconocida desde el principio por el ángel como una mujer muy preciosa, una mujer sujeta, a alguien que amaba los caminos del Señor. Pero en este momento ella expresa de una forma tan elocuente la experiencia que ella está teniendo con Dios. No era nada fácil, porque ella iba a enfrentar el oprobio, iba a enfrentar la vergüenza, debido a que muchos creerían, y hasta el propio José, que ella había sido infiel, y por eso estaba embarazada. Ella se arriesgó a todo eso, pero dice que aquí ella es llamado el Magnificat de María. ¿Por qué? Porque es un cántico magnífico que ella expresa contando lo que ella sintió a través de la visión celestial. Lo mismo leemos aquí en el mismo capítulo 1 de Zacarías, hablando de la experiencia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando él se encontró también, cuando el ángel lo visitó en el tabernáculo, ¿verdad? O en el templo, en el lugar santo, y cómo él le dio una palabra de los cielos. Entonces después, cuando él ya está, después del nacimiento de Juan el Bautista, recuerden que él se quedó mudo, ¿verdad? Entonces cuando él dice que cuando le pidiendo una tablilla, escribió, dice en el verso 63, diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, cuando él obedeció y dijo el nombre que le había sido dado. Y dice, y Zacarías luego en el 67, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Primero comienza a hablar de Jesús, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y así va hasta el versículo 79, expresando las maravillas del Señor. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dice, porque cuando nosotros contamos lo que Dios ha hecho, estamos alabando al Señor. Oh, que cada uno de nosotros nos convirtamos entonces en esos anunciadores preciosos. Ahora, Dios espera entonces que en medio de nuestra angustia nosotros aprendamos a clamar, porque cuando nosotros estamos en esos momentos, o nos sintamos, vean ustedes esto, nos sintamos aparentemente perdidos y abandonados, sin rumbo, probablemente desanimados, ese es el momento para clamar al Señor. No permitamos que el pánico nos domine. Calmemos nuestra alma, como digamos: alma mía, espera en Jehová, dice la Escritura, porque aún tengo que alabarle. ¿Verdad? Y solicitemos juntamente con ese clamor y con un espíritu calmo al Espíritu Santo, que Él nos dé ojos para ver el mover divino, la intervención de Dios en medio de esas circunstancias difíciles, para que no seamos víctimas de la calamidad. Como leemos aquí en el Salmo 107. Recuerden que el Salmo 105, 6 y 107 están relacionados. Y dice aquí en el Salmo 107, en el versículo número 4 al 8, dice: anduvieron perdidos por el desierto. Fíjense, el pueblo de Israel, como estamos diciendo, si te has sentido perdido o abandonado, así pensó el pueblo que estaba cuando fueron llevados al desierto. Aquí nos trajo el Señor para matarnos. No, Él los llevó ahí para manifestar grandezas, prodigios, su cuidado, su protección, grandes cosas, su provisión. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin rumbo, sin hallar ciudad en donde vivir, sin morada, errantes.
hambrientos y sedientos. Momentos difíciles. El Señor te dejó tener hambre, dice la Escritura. Su alma desfallecía en ellos, desanimados. Cuando está hablando alma desfallecida es porque no hay ánimo. Entonces dice aquí, vea usted, clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calma, calma, alma mía. Y vamos a clamar al Señor. Y dice aquí, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Dice verso 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Entonces aquí encontramos en el verso número 8 y 9, la primera vez donde aparece en este Salmo 107 esas maravillas en medio de los hombres, y alaben las misericordias de Jehová. Esa parte se repite 5 veces en este Salmo y esta es la primera vez. Entonces, algo que tenemos que hacer es aprender a clamar en medio de la angustia. La angustia no ha sido permitida o no es permitida en nuestras vidas para destruirnos, no. Ella ha sido diseñada para que en algún momento ella presione y nos dirige por el camino que nosotros debemos andar y para nos llevar al lugar del reposo del Señor. Como dice aquí en el versículo número 9, 107:9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Qué sucede entonces? Disculpen, se me cayó el micrófono. ¿Qué sucede? El Señor nos lleva al reposo. Bueno, entonces aquí en este Salmo 107 encontramos algunas partes, las próximas que vamos a ver aquí, 4, ¿verdad?, donde se revelan ciertos aspectos de la vida humana y a través de los cuales el Señor se mueve, el Señor se manifiesta, y no importa cuáles de estos que vamos a mencionar ahora tú estás viviendo, que el Señor te dé ojos para verlo y que el Señor te dé un corazón sensible para sentirlo, y que Dios también te dé a través de esas experiencias la sabiduría y la elocuencia celestial para contar esas maravillas. Si por rebeldía caemos en prisión, es la primera. Si por rebeldía caemos en prisión. ¿Qué prisión? Espiritual. Bueno, puede ser también una prisión física, tratando de una forma muy literal la vida de una persona. Si caemos en prisión por haber despreciado el consejo del Señor, que siempre a tiempo el Señor nos da su consejo. Antes que sucedan las cosas, el Señor está hablándonos, el Señor está ministrándonos, indicándonos cuál es el camino correcto que debemos andar, y nuestro corazón a veces está tan duro que no percibe ese consejo, y debido a no oír ese consejo caemos en prisión. Entonces en ese momento nuestro corazón está abatido, otra vez sin ánimo, sin fuerzas, y sentimos que no hay más esperanza. En ese momento clamemos al Señor y tengan la seguridad que Él nos librará de esa prisión, disipará las tinieblas que están sobre nuestra alma y romperá también las cadenas. Además de eso, abrirá la puerta de nuestra prisión y recibiremos su socorro celestial. Por eso es que leemos aquí en el Salmo 107, en el verso 10 al 16. Acompáñenme, por favor. Dice: algunos moraban en tinieblas, fíjense, y sombra de muerte. Aprisionados, estaban en prisión, en aflicción y en hierros. En aprisión y en hierros. Estaban aprisionados. La aflicción es una prisión también. Por cuanto, aquí está la razón de por qué estaban en esa situación, fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Quiere decir, al consejo del Altísimo. No lo oyeron. Y si lo oyeron, se hicieron oído sordo. No atendieron lo que el Señor estaba diciendo a través del pastor, a través de un siervo, a través de una profecía, a través de la lectura de las Escrituras, a través de la oración. Cuando comenzamos a oír
los consejos del divino, no atendimos. Entonces dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso dice aquí, quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. O sea, ese estado calamitoso al que una persona cae no es simplemente para dejarlo ahí tendido, sino para que él en ese momento vea qué está haciendo. Está andando por un camino equivocado. Es necesario levantar las manos para poder tener la dirección correcta. Luego que clamaron a Jehová, dice en el verso 13, en su angustia los libró de sus aflicciones. ¿Se dan cuenta? Otra vez aquí se repite, es una secuencia de esta frase, porque esto es la clave. Dios quiere liberarnos. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. No importa a qué enfermedad hemos llegado, qué situación física hemos enfrentado, y rompió sus prisiones, dice, o sea, les abrió las puertas de la cárcel. Entonces dice, alaben la misericordia de Jehová, esta es la segunda vez, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Él abrió la prisión. Pero eso sucede ¿cuándo? Cuando nosotros vamos a clamar al Señor, y en ese momento vamos a poder tener ojos para ver por su Espíritu Santo cómo Él se mueve en medio de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, esa es la primera parte. Si es por rebeldía que hemos caído en una prisión, ya sabemos qué hacer para tener el socorro y estar atento a la forma como Dios se mueve para luego contar cómo Él lo hizo. Si por pecado sufrimos, si por algún pecado de cualquier tipo estamos sufriendo o estamos siendo disciplinados, porque también el Señor disciplina a sus hijos, entendamos que la aflicción, otra vez aquí, la aflicción y el dolor que podamos sentir no son únicamente o no son propiamente azotes, son principalmente remedios para curarnos. ¿Verdad? Como dice en Hebreos 12, que aquel hijo que participa de la disciplina también recibe el fruto apacible y de justicia, o sea, frutos pacíficos y frutos de justicia. ¿Para qué? Para que seamos participantes de su santidad. Dice tres cosas interesantes, para que y darnos esa naturaleza que tanto prometido, que se va a cumplir, darnos su naturaleza divina completamente en nosotros para realmente ser verdaderos hijos de Dios, y su justicia y la paz. Esas tres cosas deben estar, pero tiene que haber una mudanza a través de esa disciplina o de ese trato que el Señor tiene con nosotros. No es porque Él pueda estar enojado y irado contra nosotros, porque no, Él está disciplinado con amor, porque Él no nos quiere perder. Entonces, en medio de la disciplina al Señor, si nosotros clamamos, Él va a oír nuestra oración. No solamente la oirá, también nos perdonará y curará de todo lo que es mortal. Como dice aquí en el Salmo 107, en el verso número 17, vean la secuencia aquí. Y fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, sus pecados. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, dice, y los sanó y los libró de la ruina. Entonces dice, alaben la misericordia de Jehová. ¿Se dan cuenta la otra etapa aquí? Y sus maravillas con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Cómo alguien puede con alegría contar lo que el Señor hizo en medio de sus circunstancias difíciles? Solo aquel que realmente pudo ver cómo Él se movió. Estemos atentos entonces al mover del Señor. Como dice aquí en el Salmo 106, versículo 6, dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Se dan cuenta? Nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto. Todos aquellos prodigios, aquellas plagas que cayeron era para libertarlos, pero ellos no estaban entendiendo.
Solo estaban viendo la dificultad. Así sucede con nosotros. Solo vemos la dificultad, solo vemos el dolor, solo vemos los momentos difíciles, solo vemos la escasez. No entendieron. Nosotros tenemos que aprender a entender. Dice, no entendieron sus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. O sea, cuando nosotros no aprendemos a ver y a entender las maravillas de Dios en mi experiencia hoy, no tendré la capacidad de poder verlas en la experiencia de mañana, en la prueba de mañana, ¿verdad? Ellos no vieron sus maravillas, dicen, no las entendieron en Egipto, y cuando llegaron al Mar Rojo, en lugar de levantar las manos al Señor y clamar, decía, aquí estamos, Señor, en tus manos, y el mar se abrió, comenzaron a reclamar, o sea, no estaban preparados porque no habían entendido las anteriores. Qué importante es entonces que en cada prueba, en cada momento difícil que nosotros pasamos, podamos orar al Señor y decirle, Señor, dame entendimiento para ver cómo tú te mueves, para que cuando venga la siguiente, yo en lugar de estar viendo la dificultad, pueda esperar, levantar mis ojos al cielo y ver tu mover en medio de nosotros. Bendito sea el Señor. Escuchen, hermanos, hablando de pecados, si por pecado sufrimos, deben entender algo aquí y nunca olvidarse de lo siguiente. Ni nuestros pecados pueden vaciar los odres de la eterna misericordia del Señor. Ni la cantidad de pecados que nosotros cometamos pueden acabar, podemos decir así en otras palabras, los odres, el vino de la misericordia de Dios preparado para ser derramado sobre nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana, son renovadas, siempre hay algo más. Ahora, si nos hemos convertido en víctimas del corre y corre del trabajo, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tal vez no estamos en problemas por cuestiones de pecado, no estamos en problemas porque hemos caído en enfermedad o estamos en un tiempo de aflicción por esto y esto, sino que simplemente nuestra vida espiritual está en niveles muy bajos debido a que estamos en ese corre y corre de la vida, en el corre y corre de los negocios, en ver cómo hacemos más, en ver cómo vamos a comprar una casa o otro carro. Y aquí solo estamos cada día, vivimos en función de esas cosas. No, todo lo que hay en esta vida es para que nosotros las disfrutemos, pero no vivamos en función de ellas. Muy bien, si hemos trabajado duro, vean ustedes, y honestamente, pero afanados en nuestros propios negocios y hasta hemos prosperado. Y si hemos prosperado ha sido porque la mano generosa del Señor ha estado sobre nosotros. Pero si el tiempo pasa, si nosotros no lo honramos con nuestros bienes, como el Señor dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué significa? Darle al Señor, sernos fieles con los diezmos y las ofrendas. Nosotros necesitamos aprender, si el Señor nos prospera, ¿por qué nosotros no vamos a dar? Y con esto, entre paréntesis, yo no les estoy pidiendo nada. El Señor sabe que trabajamos para servir al Señor y para ayudarlos a ustedes. Pero tenemos que aprender, toda persona, sean ustedes o cualquier persona en esta tierra, necesita aprender a honrar al Señor con sus bienes. No solamente el corre y corre para hacer dinero y nosotros no damos también. O sea, parte, como Salomón dijo, cuando dio sus ofrendas al Señor, Señor, de todo, de lo mucho que tú nos has dado, nosotros te damos. O sea, es Dios el que nos da. ¿Por qué no devolver entonces la parte que a Él le corresponde? Cuando fallamos entonces es evidencia que no estamos reconociendo el mover de Dios en nuestras vidas. A pesar de que podemos decir, sí, el Señor me bendice, pero no estamos dispuestos a soltar, a abrir nuestro bolsillo. Entonces, ¿qué sucede? El Señor levanta vientos tempestuosos y levanta bravas ondas del mar. Eso quiere decir adversidades que vendrán sobre nuestros negocios prósperos y habrá una inestabilidad financiera y económica en nuestro país o en la región en lo cual nosotros confiamos y perderemos el tino, el buen senso y nuestra alma va a desfallecer debido a esa circunstancia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está sobre nuestros negocios. Sin embargo, si en medio de ese trato nosotros clamamos al Señor porque reconocimos nuestra falla, el Señor va a oírnos. Qué precioso es el Señor. Y en medio de la tormenta,
nos librará y nos llevará a un puerto deseado, a un puerto seguro, y lo glorificaremos en medio del consejo de los ancianos. Vean ustedes cómo está esto manifestado aquí otra vez en el Salmo 107 del verso 23 hasta el 32. Dice, los que descienden al mar en naves, ¿por qué van ahí en naves? Llevan comercio, ¿eh? Llevan ahí cosas para vender y van a comprar otras, y ahí están en sus negocios todo el tiempo, toda la vida. Y los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ¿se dan cuenta? Negocios. Ellos, dice, a pesar de que están en eso, ellos han visto las obras de Jehová, porque estando en los mares, solo el Señor puede librarlos de tormentas difíciles, y aunque ellos tengan habilidad y conozcan un poco el mar y el tiempo y los vientos y la estación y cómo poner el barco en los momentos de tormentas y bajar las velas o no, todo eso que ellos hacían antes, eso no era suficiente, era necesario que el Señor interviniera para que fueran salvos. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas, dice, en las profundidades. No solamente que Él es el Dios que hizo el mar, el que levanta ondas de metros de altura que pueden anegar cualquier embarcación. No solamente eso, sino el mover de Dios en medio de esas cosas, cómo Él puede controlar las cosas naturales. Dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. ¿Se dan cuenta? O sea, no importa cuánto nosotros sepamos cómo deben ser las cosas, cómo se debe negociar, cómo debemos actuar, la habilidad que tenemos para, las fórmulas que tenemos para tratar con los clientes. Dice, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Porque cuando Dios se mueve, ¿quién lo puede detener? Entonces dice, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Todo puede cambiar en tu vida si solamente clamamos al Señor y vemos su mover en medio de nosotros. Y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Y termina aquí, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. ¿Por qué? En la reunión de personas maduras que entienden de los caminos de Dios, que oigan las grandezas también a través de aquellos que han pasado por momentos difíciles y quieren engrandecer y expresar de forma adecuada y apropiada las cosas del Señor. Amén. Un ejemplo claro de cómo el Señor puede curarnos de una vida llena de afanes es el caso de Marta. El Señor rescató a Marta de vivir distraída y en muchos servicios. Es lo que el Señor le dice ahí exactamente en el libro de Lucas, capítulo número 10. Él le dice estas palabras a Marta. Dice, Marta, Marta, ¿verdad? 10, verso 40. Pero Marta, dice, se preocupaba, vean ustedes, con muchos quehaceres, muchos. Hay mucha gente que vive así, cristianos. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Como los negocios, como lo que nos interesa, como las cosas de nuestra casa, lo personal, llena tanto nuestro tiempo que nos olvidamos del Señor. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice, fíjense ustedes que esa buena parte no le fue quitada a María, pero sí le fue agregada
a Marta después, porque el Señor les envió una experiencia difícil. Él levantó vientos, levantó ondas tan terribles que cayeron, como dice ahí el Salmo 107, en sombras de muerte. Tremendo es el Señor. Se levantaron vientos tempestuosos y encrespadas ondas. ¿Y qué sucedió? Lázaro se enfermó. ¿Qué hizo el Señor? No se movió. Se quedó allá donde estaba. Bueno, los judíos querían matarlo, entonces él no iba a llegar ahí, pero él se quedó después de que le avisaron que Lázaro estaba enfermo. Dice que aún se quedó 2 días más y en el viaje fueron 4 días que cuando él llegó, porque él llegó 4 días después de que Lázaro había muerto, entonces él llegó específicamente para resucitarlo, ¿verdad? Cuando dice que su muerte no era que su enfermedad no era para muerte, sino para glorificar al Señor, no significa que él no iba a morir físicamente, ¿verdad? Significa que él lo iba a levantar de la muerte, o sea, algo más extraordinario todavía. Y es lo que el Señor quiere hacer, y es lo que el Señor hizo con Marta. Imagínense, después de la resurrección de Lázaro, dice ahí en Juan capítulo número 12, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús, verso 1, a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Quiénes le hicieron? ¿A quién? Marta, Lázaro y María. O Lázaro, Marta y María. Marta servía, continuaba haciendo eso porque ella tenía esa habilidad y todos lo reconocían y lo aceptaban. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa, ya no en el túmulo, sino al lado del Señor. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Y Jesús dijo después de la crítica de Judas y también de los discípulos, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, dice. Qué tremendo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ese perfume no fue únicamente de María. Ese perfume debe haber sido obviamente de los 3 de la familia, ¿verdad? Y tanto Lázaro estaba agradecido con el Señor por haber experimentado la resurrección. Marta estaba agradecida con el Señor porque ella realmente vio la gloria de Dios. Dice, si creyeres verás la gloria de Dios. Y ella la vio porque ya sabía, Señor, ya 4 días, ya hiede, pero vio la gloria de Dios porque vio a su hermano ser restaurado. Entonces, a pesar de que ella continuaba sirviendo con su don, era la capacidad que Dios le había dado, pero ahora tenía otro entendimiento, otra mentalidad, y ese ungüento de nardo puro representaba la gratitud que había en los 3 de la familia para Jesús. María fue la que estaba allí también con esa capacidad de sensibilidad de poder derramar aquel perfume sobre Jesús para prepararlo para su sepultura, pero era un perfume, un ungüento que representaba toda la familia. Marta fue transformada. Amén. Una cena servida y un ungüento derramado preparó el cuerpo del Señor para la sepultura, pero también transformó la vida de estas 3 personas, de esta familia amada de Betania. La tierra es visitada con fenómenos naturales. Dios trata a los habitantes de la tierra con discreción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a los de determinado lugar los trata con desastres naturales debido a su arrogancia. Y a los que viven en el desierto y pasan hambre, les da alimento y convierte el desierto en manantiales de aguas y les da abundantes cosechas y mucho ganado. Ustedes se dan cuenta, a los que están encumbrados y sintiéndose capaces y poderosos, el Señor trata con ellos de diferente manera. Eso es tratar con discreción. O sea, haciendo una discriminación, no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, en el sentido de aplicar su justicia correctamente. Y a los que están hambrientos, el Señor les va a dar comida y les va a cambiar su desierto en manantiales de aguas. Es lo que el Señor hace. Eso quiere decir, el Señor aplica su justicia y espera que los rectos de corazón vean esa justicia y se alegren, y los malos cierren la boca y se conviertan a Él.
como dice en el Salmo 107, en el verso número 33. Ustedes cómo vamos viendo ahí esa secuencia, ¿verdad? En el Salmo, verso 33 dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril. Lo que estaba, imagínense, tratando con aquellos que están ahí en la tierra, no por la tierra en sí, sino por los moradores de la tierra, por la maldad de los que la habitan. ¿Se dan cuenta? Fenómenos naturales usados por el Señor para tratar con las personas que viven en determinado lugar. Vuelve el desierto, ahora es diferente, en estanques de aguas, en otro lugar, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, otras personas diferentes, que ya pasaron por su momento difícil, que ya están saliendo del desierto y ahora están recibiendo la misericordia de Dios y experimentando las maravillas del Señor. Y fundan ciudad en donde vivir, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Dice, o sea, el Señor los bendice de tal manera. Luego dice, son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes, sobre los grandes, y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre. Ay, vean ustedes la discreción ahí. Y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que como dice aquí en el Salmo 105 y verso 7, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. ¿Qué quiere decir? Que en todo lugar donde hayan habitantes de la tierra, Él se va a mover y va a depender de los humildes para percibir la obra de Dios, y de los orgullosos su rendición para poder ver también la obra de Dios y que la justicia de Dios prevalezca y nosotros seamos beneficiados con su misericordia. O sea, el propósito divino es que todos los habitantes de la tierra presten atención a sus maravillas, que vean sus hechos poderosos y reflexionen en su gran misericordia. Así termina el Salmo 107, dice en el verso 42 y 43, véanlo los rectos y alégrense, lo que el Señor ha hecho. Y todos los malos cierren su boca, dice, aprendan. ¿Quién es sabio? Ahora, ¿sabes? ¿Quién de todos los que han experimentado hasta esos fenómenos naturales, esos tratos divinos? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Recuerdan que el pueblo de Dios dice que no entendió las maravillas de Dios en Egipto. Por eso no consiguieron enfrentar correctamente la prueba del Mar Rojo. O que el Señor nos dé a nosotros el entendimiento adecuado, porque todo lo que sucede en nuestra vida es el cumplimiento de la palabra de Dios, la palabra que Él empeñó a nuestros padres por 1000 generaciones, como dice en el Salmo 105, verso 8 al 15. El Señor cumplió su palabra a Israel y también va a cumplir su palabra a nosotros. Ese pacto, esa alianza que Él prometió, cuando está hablando de que su palabra es un decreto, está hablando también que su palabra es una resolución, que es una decisión divina, que Él la va a cumplir, que es una alianza, en un sentido, un pacto entre Él y su pueblo, pero Él no va a fallar. Aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel. No va a anular nunca. Nadie ni nada podrá anular lo que el Señor ha prometido para 1000 generaciones. No obstante, escuchen ahora para terminar, desde que fue hecha la alianza de Dios con su pueblo hasta el cumplimiento de esa promesa, el Señor prepara el corazón de su pueblo a los que van a ser herederos de esa promesa y comienza a moldear a ellos y también a sus líderes que os guiarán y los gobernarán. Vean ustedes aquí en el Salmo 105, me acompañen ahí, vean lo que dice, verso 8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones.
la cual concertó con Abraham, nuestros padres, y de su juramento con Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Eso quiere decir una alianza para siempre. Entonces él hizo ahí, preparó el pueblo y diciéndoles: yo te daré por herencia las naciones, te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Pero antes de llevarlos, vean ustedes esto, porque hay un periodo, un ínterin entre la palabra prometida y el cumplimiento de esa palabra. En este periodo es importante que nuestros corazones sean preparados, porque dice aquí, verso 16 del Salmo 105, trajo hambre sobre la tierra. Vean ustedes que en medio del cumplimiento, él comenzó a hacer cosas en la tierra de Egipto y también en la tierra de Canaán. ¿Qué hizo? Enviar hambre, un fenómeno natural, trajo sequía y no hubieron buenas cosechas, el ganado estaba bien flaco porque no comía suficiente pasto, no había suficiente agua. El Señor comenzó a llevar trajo un periodo de hambre. Dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Ahora escuchen, eso fue una preparación física, geográfica, regional. Y dice, envió un varón delante de ellos. En medio de esa situación, antes de que eso comenzara a suceder, él envió a un varón delante. Esa palabra es importante, ese adverbio, ¿verdad? Delante de ellos. Quiere decir que con anticipación el Señor preparó el ambiente. Es lo que está diciendo. Envió delante de ellos a José, que fue vendido por siervo, ¿verdad? Esos que serían los líderes que los gobernarían más adelante, ni a ellos el Señor hizo, ni en ellos hizo una excepción. Ellos también tuvieron que sufrir. José sufrió mucho y dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Entonces, después de eso, cuando ya estaba preparado, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que después de preparar la estructura donde ellos vivirían, Egipto, digamos así, hasta la parte geográfica, la parte económica, social y hasta política, pues Dios estableció primero a José como segundo en Egipto y entonces llevó a su pueblo. O sea, preparó todo. Así sucede. No vamos a recibir la promesa, no vamos a recibir lo que Dios nos ha hablado hasta que el Señor prepara el ambiente. Dice aquí entonces en el verso 23, después, verso 23, 105, entró Israel en Egipto. ¿Se dan cuenta? Después de que todo había estado preparado. Entonces, no te preocupes en relación a lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Si hay una aflicción es porque estamos en el periodo de preparación y en ese periodo de preparación necesitamos de confianza y de perseverancia, paciencia para esperar el cumplimiento, porque su palabra lo probó, dice, porque hasta que vino el cumplimiento entonces cambian las cosas. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. La tierra de Cam le llaman a Egipto porque ahí fue donde donde poblaron la descendencia de Cam, ¿verdad? No solamente Canaán, sino también Egipto, con Cus. Y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Luego dice en el verso 25, después de pasar algunos años en Egipto, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo. Vean ustedes cómo el Señor trata con las circunstancias, con el ambiente, con los negocios, con todo. El Señor puede cambiar la situación, como cuando cambia un presidente, cambia la situación política de un país. ¿Todo qué? Para tratar con nosotros. No es solamente algo que Dios nos olvidó, estamos sin rumbo de ninguna manera. Dios está en el control de todas las cosas. Hasta que todo esté listo, hasta que esté preparada el ambiente para sustentar y abrigar a su pueblo, entonces veremos el mover maravilloso del Señor. Así opera el Señor. No solo operó con su pueblo, así opera Él en cada vida. Por tanto, es necesario de paciencia y confianza en ese ínterin, en ese espacio entre la palabra dada y el cumplimiento de esa palabra. En Dios nada sucede por acaso, todo está calculado. Por tanto, cuando enfrentemos nuestras diversas pruebas, sea en el matrimonio, porque estás viendo tal vez que está en peligro la unidad matrimonial, sea en tu familia,
porque estás sintiendo que se están desmoronando esa estructura que por muchos años trabajaron, o tal vez por la inestabilidad económica de tu país o de tu región, de tu inestabilidad social o política, o por desastres naturales que furiosamente provocaron destrucción. Entiende lo siguiente: el Señor está en el comando de todas las cosas y necesitamos, en medio de la angustia, ¿qué cosa? Clamar al Señor y pedir entendimiento para percibir, para tener la sensibilidad de ver sus intervenciones, y que nosotros nos convirtamos en narradores, en anunciadores elocuentes de la gloria y de la misericordia del Señor. Esa sabia y sujeta postura, porque esa es una postura sujeta, una postura sabia, y es una postura correcta, nos llevará al cumplimiento de sus propósitos eternos, de su palabra. Prácticamente será nuestra participación correcta para contribuir para nuestro propio bien. Mi oración, entonces, es que todos aquí que están oyendo este mensaje maduremos en medio de los tratos divinos y lleguemos a tener un profundo cambio, una mudanza que nos lleve a expresar de forma sabia, elocuente y apropiada las alabanzas de nuestro Dios, a contar sus grandes portentos y a narrar sus maravillosas y misteriosas misericordias, que son nuevas cada mañana. Amén. Que el Señor los bendiga y haga prosperar esta palabra en cada corazón. Señor, muchas gracias por tu infinita bondad, por tratar de estar en medio de nosotros y tratar con nosotros con tanto amor y cuidado. Gracias, Señor, porque si no vemos que las cosas han cambiado todavía, es porque tú estás preparando todo para que el momento llegue oportuno. A través de tu palabra somos probados en obediencia, somos probados en confianza. Tenemos que confiar en ti, Señor, aunque no veamos luz todavía, aunque no sintamos total alivio, aunque no sintamos una total cura. Tenemos que seguir adelante caminando en esa confianza. Te damos gracias, Señor, y te ruego por cada uno de mis amados hermanos que están en estos momentos pasando dificultades, pruebas, todo, Señor, por favor, te rogamos y revélate a ellos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.